Cuando Luis me acompañó a una revisión prenatal, recibió otra llamada de su primer amor y, como siempre, me dejó sola en el frío pasillo vacío, pero esta vez no lloré, tomé el informe con calma y caminé hacia el quirófano. Más tarde vi lo que su primer amor había publicado en sus momentos, así que... Al final, yo soy la más importante para ti, y la foto mostraba a Luis limpiándole suavemente la frente, con una ternura en los ojos que yo nunca había conocido, desde ese día. Sin importar qué excusa me diera Luis para estar con ella, yo solo sonreía y lo dejaba pasar, hasta mi cumpleaños. Cuando su primer amor apareció en la puerta de nuestra casa y Luis, con los ojos enrojecidos por la emoción, me sujetó la mano y preguntó, Alicia, tu corazón está hecho de piedra, ¿por qué no quieres mirarme? Capítulo 1. Soporté el dolor punzante en mi abdomen y observé a Luis sonreír suavemente mientras respondía a una llamada de su primer amor. Cuando colgó, me dio la misma excusa de siempre, Alicia. Surgió algo urgente en la oficina, no puedo quedarme, toma un taxi después de tu revisión. Ni siquiera miró atrás cuando salió por la puerta. En el pasado me habría aferrado a su brazo rogándole que se quedara, pero esta vez no lloré. Miré las palabras amenaza de aborto espontáneo en la hoja de revisión. Reprimí mis lágrimas y entré sola al quirófano. Ya ni siquiera recuerdo cuántas veces Luis me había dejado así, pero ya no importaba. Después del procedimiento regresé a casa. Mi cuerpo estaba débil y dolorido, acurrucado bajo la manta. Toda la tarde pasó sin un solo mensaje ni llamada de Luis. Parecía que no sentía ninguna necesidad de preocuparse. Después de todo, siempre había pasado las revisiones prenatales sola. El dolor me impedía dormir. Abrí el teléfono y vi una nueva publicación del primer amor de Luis en sus momentos. Así que yo soy la más importante para ti. Adjunta había una foto en la que Luis le limpiaba suavemente la frente, con una ternura que yo nunca había visto. Sonreí levemente, dejé el teléfono a un lado y finalmente me quedé dormida. Cuando Luis llegó a casa abrí los ojos vagamente, vi su espalda ancha junto a la puerta. Me giré y volví a dormir. Lo último que escuché fue, ¿por qué duermes tan temprano? A la mañana siguiente el sol ya brillaba con fuerza. Debido a mi estado no le preparé el desayuno habitual a Luis. Al notar el silencio, Luis parecía un poco inquieto. Tal vez era culpa. Después de todo, una conciencia culpable siempre se agita, pero aún así habló primero. ¿Estás enfadada por lo de ayer? Sabes que la salud de Selena nunca ha sido buena. Crecimos juntos. Estaba enferma y no tenía a nadie más. No podía dejarla sola. Mi tono era plano, lo entiendo. No necesitas explicarlo, pero estás enfadada, Alicia, no hay necesidad de ser así. No estoy enfadada, Selena está sola, soy el único en quien puede confiar, ¿puedes dejar de hacer tanto drama? Ya dije que no estoy enfadada, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Mi voz se volvió aguda, no por enojo sino por ser malinterpretada, pero mi expresión era calmada y seria. De verdad no estoy enfadada, me giré, me acosté de nuevo y cerré los ojos. No volví a mirar a Luis, pero aún así podía sentir su mirada sobre mí, observándome. Hasta que su teléfono volvió a sonar. Capítulo 2. La puerta de hierro se cerró de golpe otra vez detrás de Luis, pero ya no me importaba. Necesitaba recuperarme y hacer lo que siempre había querido. Ya había enviado mi solicitud a la empresa de fotografía para un rodaje documental en la Ruta de la Seda. Durante los 3 años que estuve casada con Luis renuncié a tantas cosas que amaba, especialmente a la fotografía. Mi mejor amiga solía persuadirme. La Ruta de la Seda es el sueño de todo fotógrafo. Es un proyecto histórico. ¿No es una pena renunciar a él por Luis? En aquel entonces solo sonreía y negaba con la cabeza. Es amor mutuo. Para nosotros todo vale la pena. Mirándolo ahora, debí de haber estado cegada por el amor. La empresa respondió rápidamente y antes de aceptarme oficialmente preguntaron con cautela. Este es un rodaje de campo a largo plazo a lo largo de la Ruta de la Seda. Puede durar 2 años o incluso más si todo va bien. Necesitarías discutirlo con tu familia primero. Sonreí levemente, no es necesario. Antes, cada vez que me invitaban a un rodaje a largo plazo, lo rechazaba de inmediato, temiendo que estar demasiado tiempo separada de Luis dañara nuestra relación, así que renunciaba. Cada vez, pero esta vez era diferente, en cuanto mi cuerpo se recuperara. Iría directamente al rodaje. Solo tomar esa decisión ya me hacía sentir mejor. Compartí la noticia de inmediato con mi mejor amiga Fiona. Ella quedó impactada. Espera, ¿renunciaste al amor por tu sueño? ¿Estoy soñando? Sus palabras hicieron que la culpa surgiera en mi corazón.
En aquel entonces Fiona había hecho todo lo posible para ayudarme a calificar para un concurso internacional de fotografía, pero yo renuncié a esa oportunidad por Luis. Al pensarlo, de repente no pude evitar abrazarla con fuerza. Lo digo en serio, esta vez no volveré a sacrificarme por amor. Fiona sonrió sinceramente, feliz por mí, pero luego su mirada cayó sobre mi vientre, y el bebé, todavía estás embarazada, ¿sabes? Contuve el ardor en mi nariz, amenaza de aborto espontáneo. El bebé se fue, las lágrimas cayeron inmediatamente de sus ojos. En ese momento ya no quise reprimir mis propias emociones. Rodeé a Fiona con mis brazos y lloré con todas mis fuerzas. Hablamos hasta el anochecer. Después de cenar paseamos por el centro comercial cercano antes de volver a casa. La casa estaba tan oscura como siempre, lo diferente era Luis, sentado en silencio en el sofá, claramente inquieto y nervioso. Lo ignoré, suponiendo que su ansiedad no tenía nada que ver conmigo. Caminé directamente hacia el dormitorio. De repente Luis agarró mi brazo. ¿Dónde has estado tan tarde? Intenté soltarme. Solo salí a caminar, pero no me soltó. Alicia, no olvides que todavía estás embarazada, y si te pasara algo ahí fuera, ¿qué pasaría con el bebé? Finalmente me liberé, manteniendo mi tono calmado. Entendido, no lo haré otra vez. Él volvió a agitarse. ¿Qué tengo que hacer para que creas que no hay nada entre Selena y yo? Ella es solo una amiga, está enferma. ¿Qué se supone que debo hacer? Dejarla sola en el hospital sin nadie. Alicia. Por favor, no seas así, ¿sí? No sabía cómo responder, pero aún así no se agitó nada dentro de mí. Permanecí tranquila. Luis, ya te lo dije, no malinterpretó nada entre tú y Selena. De verdad creo que solo son amigos, lo dije sinceramente. Pero Luis aún no estaba satisfecho. ¿Crees que no sé lo que realmente estás pensando? No me metas en tus suposiciones. Selena no es así, es gentil y considerada. Siempre lo ha sido. Nunca molesta a los demás a menos que sea necesario. Si yo no hubiera notado que algo estaba mal, ni siquiera habría pedido ayuda. Alicia, ¿no puedes ser un poco más comprensiva? Selena es una buena persona. No tenía palabras. Ya ni siquiera sabía cómo expresar lo que sentía. Al final simplemente sonreí y asentí. Está bien, lo entiendo. Mi voz era tan suave, tan calmada, sin rastro de irritación. Al ver que realmente no reaccionaba, Luis finalmente soltó mi brazo. Entonces notó la bolsa de compras que llevaba. Sonrió con confianza. ¿Qué me compraste esta vez? Ya lo sabía. Siempre me traes algo. Extendió la mano hacia la bolsa. Yo la aparté. Lo siento, no hay nada para ti aquí. Solo algunas cosas que necesitaba. Si necesitas algo, quizá deberías comprarlo en línea. Su expresión se oscureció de inmediato. Sin decir una palabra más, entré en el dormitorio. Luis se quedó inmóvil. Unos 10 minutos después, escuché la puerta de la habitación de invitados cerrarse de golpe. Capítulo 3. Dormía profundamente cuando, de repente, Luis abrió la puerta de una patada. Las luces de la habitación estaban apagadas, así que no pude ver claramente su expresión, pero por la fuerza de su patada era evidente que había dejado de fingir. Ya son las 10. ¿Ni siquiera vas a preguntarme si he comido? Me estiré con pereza y murmuré un descuidado, oh. Esa sola palabra volvió a enfurecerlo. Alicia, ¿qué te pasa? Es solo una tontería, ¿de verdad tienes que hacer tanto escándalo? ¿Cuánto tiempo piensas seguir ignorándome? No pude evitar burlarme. Todavía pensaba que estaba enfadada, que estaba exagerando, y no sentía ni una pizca de culpa por lo que había hecho. De todos modos, nunca esperé que se sintiera culpable. Lo único que quería ahora era cuidar mi propia salud, así que le sonreí y respondí con ligereza. No estoy haciendo nada. Eso solo lo frustró más. Está claro que me estás dando la espalda. Desde lo de Selena tienes un problema conmigo. No me sonríes, no me hablas, ni siquiera muestras una preocupación básica. Sí, antes lo seguía como una sombra. Después del trabajo le preparaba té caliente. Antes de salir le arreglaba la corbata y el cuello. Incluso antes de dormir le llevaba un recipiente con agua tibia para que remojara los pies. Siempre le sonreía sin parar. ¿Y cómo respondía él? Alicia, ¿puedes dejar de rondarme como una niñera? Necesito mi propio espacio, algo de paz y tranquilidad. Alicia, ¿no te cansas? ¿No puedes dejar de sonreír como una tonta todo el tiempo?
Me pone la piel de gallina. Alicia, siempre te me pegas como un insecto pegajoso. Es realmente molesto. Para hacerlo callar, saqué el teléfono con indiferencia y le pedí comida a domicilio. A diferencia de antes, no me molesté en revisar reseñas ni en elegir su favorito. Simplemente escogí el primer lugar que estuviera abierto y entregara rápido. Mientras dejara de quejarse, era suficiente. Cuando llegó la comida, Luis todavía parecía furioso, pero el hambre siempre gana. Mientras empezaba a comer, aproveché para volver a dormir. A través de la niebla del semisueño, creí escuchar el sonido de una lata de cerveza abriéndose. Luis nunca bebía. Capítulo 4. Cuando desperté, la sala estaba hecha un desastre. Conté las botellas de cerveza en el suelo, muchas más de las que Luis podía soportar normalmente, pero él no estaba allí. Tal vez mi repentina indiferencia lo hizo sentirse incómodo y se fue de casa. No me importó. Me concentré en preparar el equipo que necesitaría para la sesión de la Ruta de la Seda. Mi equipo antiguo estaba obsoleto, necesitaba nuevas herramientas. Durante varios días me sumergí en la investigación y la planificación. No pensé en Luis, ni una sola vez, hasta que llamó. Al ver su nombre en la pantalla, contesté con calma. Su voz estaba inusualmente ronca. Alicia, este año, para tu cumpleaños, déjame llevarte a la playa. Encenderemos fuegos artificiales, ¿de acuerdo? Para ser sincera, me sorprendí un poco, porque en años anteriores Luis siempre me enviaba bolsos de diseñador como sustituto. Incluso cuando le suplicaba con voz suave, Luis, solo quédate conmigo este año. Los cumpleaños solo llegan una vez al año. Significaría mucho para mí, por favor, nunca se conmovía. Solo me daba una ternura superficial, el trabajo está demasiado ocupado. Es solo un cumpleaños, no hay que hacer tanto drama. Un regalo es suficiente. Compra lo que quieras. No puedo dejar el trabajo por tu cumpleaños, ¿de acuerdo? Sé buena. Aunque me hacía sentir insignificante, siempre lo perdonaba una y otra vez. Para él, mi cumpleaños era solo un día normal. No dije nada, así que Luis insistió, con la voz llena de urgencia. Alicia, por favor, déjame pasar tu cumpleaños contigo esta vez, como se debe. Acepté. Miré la pila de documentos de la Ruta de la Seda sobre la mesa. Ese viaje estaba por llegar, quizás sería la última vez que estaríamos juntos, una despedida adecuada. Ese día, Luis volvió a casa temprano. Trajo bolsas y cajas de cosas. Por primera vez, no me pidió ayuda. Metió todo en el maletero él mismo. Apenas hablamos durante el trayecto, pero podía sentir su mirada de vez en cuando. Cuando llegamos a la playa, Luis se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. Hace viento, no te resfríes. No me negué. La brisa marina era realmente fría. No llevaba mucha ropa. Si me enfermaba, la sesión de la Ruta de la Seda se retrasaría. Luego, por primera vez, vi a Luis montar una tienda de campaña. Habíamos viajado juntos antes, pero siempre lo hacía yo. Él solo se quedaba a un lado tomando fotos del paisaje. Aunque no sabía cómo hacerlo, no soportaba dejar que moviera un dedo. Seguía tutoriales en línea, montando y desmontando una y otra vez, incluso me corté la mano varias veces, pero Luis siempre lo tomaba a broma, ni siquiera puedes seguir un video, eres torpemente inútil. Yo solía pensar que él tampoco sabía hacer esas cosas, un típico adicto al trabajo. Pero después vi las fotos que Selena publicó, paisajes hermosos y Luis montando cuidadosamente una tienda y preparando comida para ella. Entonces me di cuenta de que sus habilidades iban mucho más allá del trabajo. Simplemente, cuando el amor no se comparte por igual, pierde toda su fuerza. Alicia, habló de repente Luis, ¿qué has estado haciendo estos días? ¿Me has extrañado? Me quedé sin palabras. No pude responder directamente, así que sonreí y seguí el juego, lo de siempre. Pero omití deliberadamente la parte de extrañarlo. Luis detuvo lo que estaba haciendo y se volvió para mirarme. Te ves más delgada. Eso era algo que yo solía decirle todo el tiempo. Él rara vez notaba cambios en mi apariencia, su preocupación siempre era para Selena.
Selena siempre pierde peso cuando está enferma. Ya es tan frágil, ¿por qué el destino tiene que ensañarse con ella? ¿Por qué esta enfermedad no puede afectar a otra persona? Tu cuerpo es mucho más fuerte que el suyo. Ella siempre ha sido débil y enfermiza, si tuviera la mitad de tu fortaleza. No tendría que preocuparme tanto. Cada vez que decía esas cosas, sentía como si ácido me quemara el pecho. Discutimos por eso más de una vez, pero Luis siempre le daba la vuelta, acusándome de falta de empatía, de ser celosa, de ser una mujer mezquina y amarga. ¿Cómo podía ser tan cruel con alguien tan frágil como Selena? Porque me importaba Luis, temía que cada discusión condujera a más indiferencia, más frialdad y más de su atención hacia ella, así que siempre cedía. Intentaba compensarlo, suplicándole que no se enfadara conmigo, pero fueron todas esas concesiones las que le enseñaron a Luis que yo no importaba. Forcé una sonrisa. Tal vez mi digestión ha estado un poco mal últimamente. Capítulo 5. A mitad del cumpleaños, Luis aún no había encendido los fuegos artificiales cuando Selena llamó. No dudó, contestó al instante. Me quedé allí, en el viento frío, mirándolo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había presenciado esa escena, y cada vez el resultado era el mismo. Esta vez no fue diferente. Mi cumpleaños terminó en el momento en que él terminó de montar la tienda, porque Selena no se sentía bien y estaba en la puerta de nuestro edificio. Luis dio la misma explicación cansada. Alicia, lo siento. Selena realmente no se siente bien. Te lo prometo, solo esta vez, lo compensaré mañana. Me mantuve tranquila. Está bien, no importa. Ve a cuidarla. No te enfades, ¿sí? Lo juro, solo esta vez. ¿Por qué habría de hacerlo? Ve a hacer lo que tengas que hacer. Mi indiferencia inquietó a Luis, pero lo que probablemente lo perturbó aún más fue Selena. En cuanto el coche se detuvo, saltó como un poseso y corrió directamente hacia el edificio. Ya no tenía expectativas sobre Luis, así que tampoco me afectó esa escena. Lo seguía dentro. Capítulo 6. El rostro de Selena estaba tan sonrosado como siempre, no diferente al de una persona perfectamente sana, pero en cuanto me vio, se desplomó convenientemente en los brazos de Luis. Ella me miró con una voz frágil y dijo que como cuñada esperaba que no estuviera enojada con ella, que se sentía muy mal y que, aparte de Luis, no conocía a nadie más en quien pudiera confiar. Yo le di una sonrisa tranquila y le respondí que por qué habría de estarlo. Que por supuesto debía ser cuidada y que se apresurara al hospital antes de que fuera demasiado tarde, lo cual claramente no le agradó a Selena, pero antes de que pudiera hablar, Luis explotó y me dijo que no hablara así, que Selena ya no se sentía bien y que no la empeorara. Y entonces pensé que un perro nunca puede dejar de comer basura, que no importa cuán sinceras fueran las promesas frente a Selena, siempre se desmoronaban como ceniza, pero ya no me importaba, me giré para abrir la puerta. Aunque Luis me agarró del brazo y me exigió que me disculpara con Selena o ella empeoraría, y yo me pregunté por qué debía disculparme, qué había hecho mal, desvié el rostro mientras sacaba mis llaves para abrir la puerta, pero Luis me empujó con fuerza y perdí el equilibrio cayendo al suelo. Él claramente no esperaba que yo cayera y por un momento se quedó congelado, luego pareció recordar algo y se apresuró a ayudarme, pero justo cuando sus manos estaban a punto de tocarme, Selena estalló en lágrimas y miró a Luis llena de agravio diciendo que le dolía y que si podía abrazarla primero. Su tono suave y necesitado hizo que Luis frunciera el ceño con frustración y el aire se congeló al instante, pero yo no me sentí triste en absoluto. Lo que me sorprendió fue que Luis se apartara de repente de Selena y dijera que parara, que Alicia aún estaba embarazada. Cuando puso sus manos alrededor de mi cintura no sentí nada más que asco y lo aparté, pero Luis insistió en que teníamos que ir al hospital porque qué pasaría si el bebé resultaba herido, y yo hablé con calma y claridad controlada diciendo que Luis ya no había bebé, que ya no existía. Recordé cómo había imaginado ese momento innumerables veces, cómo decírselo, qué palabras usar, qué tono adoptar, cómo hacer que lo entendiera, pero nunca imaginé que sería así. Vi un destello de incredulidad en los ojos de Luis cuando me agarró la mano con los ojos enrojecidos y dijo que no podía ser, que Alicia estaba mintiendo. Incluso mientras lo decía, Luis rió con amargura porque lo sabía. Yo nunca le había mentido y jamás bromearía con algo así. Ese niño había sido una hermosa sorpresa,
el mejor regalo que la vida me había dado. Cuando le dije por primera vez a Luis que estaba embarazada, él estaba eufórico y no pudo dormir esa noche. Pensé que por un breve momento realmente se sentía feliz de convertirse en padre. Pero después de esa noche toda su atención se desvió hacia Selena. Decía que Selena tenía fiebre y necesitaba que alguien la cuidara, que yo no tenía náuseas matutinas y era más fuerte que ella, pero olvidó lo que el médico nos advirtió. Que con un útero septado el primer trimestre conllevaba un alto riesgo de aborto espontáneo. Comencé a mostrar signos de sangrado y Luis lo descartó como un síntoma normal, incluso pensó que significaba que tendría un niño. Dijo que su madre también sangró cuando lo tuvo a él y que todo salió bien. Pero ahora el bebé se había ido. Yo no quería pelear, solo quería terminar esto con elegancia y dejar que esos dos amantes destinados estuvieran juntos. Dije que no estaba mintiendo, que fue un aborto amenazado y que el bebé ya se había ido el día que él me dejó en el hospital. Después de hablar no volví a mirar a Luis, pero alcancé a ver la sonrisa de Selena, tenue y fugaz, y cuando se dio cuenta de que la había visto, la borró rápidamente, luego dijo que como cuñada esperaba que no la culpara. Que ese pequeño ahora estaba en el cielo y renacería en una vida mejor la próxima vez. Le agradecí por la bendición y pensé que mientras no reencarnara en su vientre todo estaría bien. El rostro de Selena se oscureció al instante. Pero no quise darles más oportunidades a esa pareja despreciable de enredarse conmigo, así que me giré y entré a la casa. Demasiado de mi juventud se había desperdiciado en Luis. En lugar de seguir luchando decidí soltar. Si le importaba tanto Selena entonces estaba bien. Le permitiría dedicarle el resto de su vida. Ya había planeado mi viaje por la ruta de la seda con detalle y había reservado los boletos para la próxima semana. Podría haberme ido antes, pero aún tenía algo importante que resolver. Además el destino estaba lluvioso durante días. Así que no tuve más opción que esperar el vuelo de la próxima semana. Cuando Luis regresó yo estaba sentada en el sofá viendo la televisión y ni siquiera noté que estaba empapado por la lluvia. Me llamó Alicia con voz ronca y apagó la televisión sin preguntar. Finalmente lo miré. La lluvia aún goteaba de su cabello y sus ojos estaban enrojecidos. Algo raro en él, algo que nunca había visto. Me preguntó si no tenía nada que decir. Me miró con esperanza. Pero realmente no tenía nada que decir y solo negué con la cabeza. Me preguntó por qué no se lo había dicho. Que éramos adultos y cómo podía ser tan poco clara sobre un embarazo, que acaso no era también su hijo. Comprendí que estaba enojado por el bebé y me culpaba por ello. No quise desperdiciar mi aliento discutiendo ni permitir que creyera que la pérdida era mi culpa. Así que le entregué los resultados prenatales, claros como el día, para evitar dramas innecesarios y dejar todo al descubierto. Las manos de Luis temblaban mientras sostenía el informe y su voz aún estaba llena de negación diciendo que eso no podía ser verdad. Yo le dije Luis, señor gran jefe. Recordando que antes le gustaba que lo llamara así frente a sus colegas, hacía mucho tiempo que no lo decía, le recordé que como él dijo éramos adultos, que las personas cambian con el tiempo y también las situaciones, que yo tampoco quería que esto sucediera, pero que algunas cosas, una vez que ocurren, están fuera de nuestro control. Hice una pausa antes de continuar diciendo que a partir de ahora no discutiría con él por nada, que no lo seguiría como una sombra, que le daría la vida que quería con una sola condición, que nos dejáramos ir. Luis apretó el informe con más fuerza y me preguntó qué quería decir. Dijo que yo aún estaba enojada porque había enviado a Selena antes, que él estaba ansioso, que ya me había dicho que Selena y él eran solo amigos, que admitía que antes le gustaba, pero que eso era pasado y que todos lo sabían. Y yo pensé que sí, todos sabían del cuidado especial y único que siempre le daba a Selena. Solté un suspiro lento y le dije que ya le había dicho que no estaba enojada por Selena, que solo pensaba que era momento de reconsiderar nuestra relación, que para ambos quizá era la mejor opción. Pero él dijo que no estaba de acuerdo. Luis estaba firme y su actitud me recordó aquella vez en que le pedí que me presentara como su esposa frente a sus colegas, cuando me dijo que aquello era la oficina y no nuestro mundo privado, pero como presentó a Selena como su amor de la infancia y la única persona que realmente reconocía. Hasta el día de hoy la gente de la empresa aún no sabía quién era la verdadera esposa de Luis. Coloqué con calma los papeles del divorcio frente a él y le dije que solo los firmara, que no había necesidad de complicarlo. Los ojos de Luis se enrojecieron mientras me sujetaba la mano y me preguntó cómo podía ser tan despiadada, si mi corazón era de piedra. Me giré sin querer mirarlo otra vez porque incluso una sola mirada o palabra solo conduciría a más enredos. Pero Luis se agitó aún más y me dijo que ya ni siquiera podía mirarlo.
Su mano llena de venas me agarró con tanta fuerza que dolía, como si intentara encontrar algún rastro de vacilación en mis ojos, pero yo estaba más decidida que nunca. Le aparté la mano y me fui sin dudar. Si seguíamos viviendo bajo el mismo techo solo alimentaría su falsa esperanza. Empacé algunas prendas, ignoré lo que Luis seguía diciendo y tomé un taxi hasta la casa de Fiona. Cuando supo que me estaba divorciando se sorprendió, pero había un destello de emoción en sus ojos. Hacía mucho tiempo me había advertido cuando Selena reapareció por primera vez que no debía ser demasiado ingenua, que Luis era el CEO de una empresa cotizada y que con la historia entre él y Selena era difícil creer que nada se reavivaría. Pero en aquel entonces no me importó porque estaba convencida de que Luis me amaba, de que yo era la única en su corazón y de que nunca me dejaría. Después de todo lo que pasó no tuve más remedio que admitir que Fiona tenía razón. Le dije que ahora solo estaba esperando a que él firmara. Que una vez terminados los trámites finalmente sería libre para vivir la vida a mi manera. Ella me preguntó si él sabía lo del bebé y yo asentí. Un tipo miserable como él merece a una mujer como ella. Incluso si ambos murieran no sentiría lástima por ellos. Esa noche, en casa de Fiona, mi teléfono no dejó de sonar. Cada notificación era de Luis. Sus llamadas perdidas, sus mensajes sin leer, no respondí. Así que siguió llamando una y otra vez. Tal vez las personas solo aprenden a arrepentirse después de perder algo de verdad, pero a mí no me importó. Apagué el teléfono y dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente, al salir, vi el coche de Luis a lo lejos. Estaba allí de pie. Con aspecto derrotado, con una pequeña montaña de colillas de cigarrillos acumulándose a sus pies, cuando me vio, corrió hacia mí sosteniendo mis dumplings de sopa favoritos en las manos. Alicia, supuse que aún no habías desayunado. Su voz era inusualmente suave, lo observé. Las ojeras bajo sus ojos decían que no había dormido en toda la noche. No hace falta, ya comí. Sacó una bolsa de agua caliente. Está haciendo frío. Toma esto cuando salgas. Eso era raro. Recordé que cuando tenía cólicos menstruales siempre teníamos bolsas de agua caliente en casa. Pero de alguna manera siempre terminaban con Selena. No hace falta. Compré una nueva. La sonrisa de Luis se desvaneció. Lentamente retiró la mano apretando la bolsa con fuerza. No quería perder tiempo. Si ya firmaste los papeles, avísame pronto. Luis tragó saliva. La tristeza estaba escrita en todo su rostro. ¿De verdad tenemos que hacer esto? No respondí, solo asentí. La luz del sol temprano proyectó largas sombras a nuestros pies, dos arcos separados que se curvaban alejándose uno del otro, como nosotros. Luis abrió la boca intentando hablar, pero el tono de llamada lo interrumpió antes de poder decir una palabra. Miró la pantalla y luego a mí. Tras unos segundos de duda colgó. No necesitaba preguntar, era de Selena. Parecía un mal momento, pero para mí era el momento perfecto. El tono de llamada seguía rompiendo el silencio. Dije, si tienes algo que atender, ve. Luis se negó. Déjame llevarte. No hace falta. ¿Tienes trabajo? Llamaré un taxi. No es nada urgente. Te llevaré. Su tono era tan desconocido que me pregunté si seguía siendo el mismo Luis, pero era temprano y estábamos en los suburbios. Era difícil conseguir taxis, así que subí a su coche. Todavía olía a lavanda. Por costumbre me deslicé al asiento trasero. Luis me detuvo de repente. Siéntate delante. Me quedé atónita. Nunca me había dejado sentarme delante. Siempre decía, el asiento del copiloto no es seguro. Atrás es más seguro. Le creí, pero luego vi cómo colocaba a Selena en el asiento del copiloto. Incluso puso un cojín allí. Atrás hace más frío, delante es más cálido. Me hizo sentarme en el asiento trasero helado. Ese día mi corazón realmente dolió. Después le pregunté, ¿no dijiste que el asiento del copiloto no era seguro? ¿Por qué Selena puede sentarse allí? Parece que el peligro no es la carretera, sino quien tiene el privilegio. Luis se enfureció. Alicia, estás loca, estás haciendo un escándalo por un asiento. No importa dónde se siente alguien. Selena ha estado conmigo desde que éramos niños. Es frágil. Por supuesto que la cuido mejor. ¿Tú te mareas en el coche? ¿Qué tiene de malo sentarte atrás? Esta vez no discutí. Me senté en silencio en el asiento trasero. Apenas hablamos durante todo el trayecto. El único sonido era su teléfono sonando una y otra vez. Sus manos en el volante estaban inquietas, como si hormigas le recorrieran la piel. Sonreí y le pedí que detuviera el coche junto a la acera. Mentí diciendo que había llegado y lo vi alejarse a toda velocidad como un loco, desapareciendo por la calle. Capítulo 9. Fui al hospital para un chequeo.
Una vez confirmé que mi cuerpo se había recuperado bien, regresé a casa. Empaqué todo lo que me pertenecía, grande o pequeño, no dejé nada atrás, excepto una cosa, el anillo de diamantes en mi dedo, me lo quité y lo coloqué justo en medio de la sala de estar, donde era imposible no verlo. Justo cuando terminé de empacar recibí un mensaje de WeChat de Selena. Era una foto, Luis sosteniéndola en sus brazos, arrullándola para que durmiera. El pie de foto decía: el cuerpo de Luis es tan cálido, y él también ama mi calidez. Solté una risa, el momento perfecto. Justo estaba preocupada de que Luis no firmara los papeles. Sin pensarlo 2 veces respondí deseándoles una vida larga y feliz juntos. Eso resumía todo. Trasladé todo mi equipaje a casa de Fiona y presenté oficialmente la demanda de divorcio en el tribunal. Según el comportamiento de Luis, ya había contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio. Y mi rodaje de 2 años en la ruta de la seda también contaba como 2 años de separación, así que incluso si no firmaba, aún podríamos divorciarnos legalmente. Capítulo 10. Esa noche Luis me envió otro mensaje. Alicia, te extraño, ¿puedes bajar para que hablemos? ¿Pero qué quedaba por hablar? ¿Hacer malabares con 2 platos y aún así intentar alcanzar la olla? ¿No se cansa nunca? No respondí, así que empezó a llamar desde abajo, su voz resonaba por el vecindario, irritando a los residentes. No tuve más opción, me armé de valor y bajé. Antes de salir Fiona me metió una lata de gas pimienta en el bolsillo. Dijo que estaría mirando desde arriba y que si Luis intentaba algo raro sería la primera en bajar y cortarlo. Negué con la cabeza, pero después de todo, esta vez le escuché. El viento de octubre era cortante. Me envolví en un abrigo grueso y vi a Luis de pie bajo la farola. Solo llevaba una camisa fina, su cabello brillaba bajo la luz tenue, sus ojos parecían más profundos que nunca. En el momento en que me vio se iluminó como un niño al que le ofrecen dulces. Corrió hacia mí en un instante. Alicia, por fin aceptaste verme, ni siquiera levanté la cabeza. ¿Qué pasa? Se frotó las manos, su aliento volviéndose blanco en el frío. Vuelve a casa conmigo. Sí, ya hablé con Selena, pondremos límites claros, no nos comportaremos como antes. Reprimí una risa. Cualquier relación que tengan ustedes dos no es asunto mío, amigos que se cuidan entre sí. Eso es perfectamente normal. Aquí tienes el ONVNSSANG pape va DCH Tuambe Santin Taibana, Bitlin MCH con Sundon NHBN YUQ, no soy tan mezquina, pero está claro que tú sí te importas, me estás evitando, no vuelves a casa. Ignoras mis llamadas, estoy realmente preocupada. Él me sujetó por los hombros. Alicia, no nos separemos, ¿sí? Ya rompí el acuerdo de divorcio, empecemos de nuevo. Habló con las manos temblorosas y un tono serio, pero yo no escuché ni una sola palabra. Aparté suavemente su mano. ¿Y Selena? Si no estás con ella, ¿qué hará? Puede ir al médico, no soy la única persona en este mundo, ¿sabes? Qué irónico. Si me hubiera dicho eso hace apenas un mes, me habría lanzado a sus brazos llorando de alegría, pero ahora cuida bien de Selena, sin ti quizá muera. Mis palabras tranquilas explotaron como una granada en la fría y silenciosa noche de octubre, añadiendo otra capa de hielo al aire. Luis lloró, fue la primera vez que lo vi llorar por mí, o tal vez no fue por mí, quizá solo era arrepentimiento o el miedo a perder algo que alguna vez consideró suyo. Los hombres suelen estar dominados por el orgullo, la dependencia o la costumbre. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, pero detrás de mí gritó como un loco, no te dejaré ir. De vuelta en mi habitación, le envié a Selena un mensaje con la foto de Luis de pie abajo. No era una provocación, solo quería que lo llamara para que volviera a casa. En su estado actual estaba realmente preocupada de que pasara otra noche allí abajo. Y si retrasaba mi vuelo de mañana me enfurecería. Selena respondió rápidamente, incluso a través de la pantalla podía oler los celos en su tono. Gracias por el recordatorio. Apagué las luces y solo después de confirmar que Luis se había ido, probablemente tras recibir su llamada, pude dormir tranquila. A la mañana siguiente salí con Fiona, paseamos por el centro comercial hasta el mediodía y mi teléfono no dejaba de sonar, no lo revisé ni una sola vez, sabía que era Luis. Antes de irme ya había dicho a seguridad, si alguien pregunta por Alicia, dile que no está aquí. Y así abordé mi vuelo hacia la ruta de la seda, teléfono apagado. Por la noche, cuando lo encendí, se colgó por la avalancha de llamadas y mensajes perdidos, todos de Luis.
Después de un rato, solo quedó un mensaje largo en la pantalla: Alicia, lo siento. No respondí, lo borré. Para mí ese mensaje no era diferente del spam, ocupaba espacio y desperdiciaba memoria. Me lancé de lleno al proyecto de filmación de la Ruta de la Seda, desde las cuevas de Mogao hasta las maravillas del desierto. A través de las llanuras del Gobi encontré alegría en el arte de la fotografía, una alegría real. Conocí a muchos amigos tibetanos y a otros entusiastas de la fotografía. Juntos completamos una sesión completa del corredor de Exi, y durante ese tiempo casi olvidé que Luis había existido. Con una nueva tarjeta SIM y una cuenta de WeChat eliminada, no tenía forma de recibir noticias sobre él. Solo ocasionalmente, cuando llamaba a Fiona, escuchaba algo. Alicia, no te lo vas a creer, dijo una vez riendo. Selena jugó con Luis, tenía un novio en el extranjero y solo regresó por una pelea. Cuando su novio descubrió lo de ella y Luis, golpeó a Luis hasta mandarlo al hospital. ¿No es delicioso? Sí, esa fue la noticia más satisfactoria que había escuchado desde que me fui. Fiona también me contó que Luis se había quedado acampando abajo del apartamento durante 3 días y noches, suplicando solo por verme, y cuando finalmente se dio cuenta de que yo me había ido, se derrumbó en su coche llorando como un hombre roto. Si no hubiera sido por un vecino que llamó a la policía, podría haber sido confundido con un vagabundo loco. Yo solo sonreí levemente. Hubo un tiempo en que todo sobre él se sentía como mi mundo entero, ahora es solo alguien que solía conocer. 2 años después completé el proyecto de la Ruta de la Seda según lo planeado y, como era de esperar, el tribunal falló a mi favor. Luis y yo dividimos nuestros bienes al 50%. Mientras tanto, mi trabajo fotográfico causó un gran impacto en la industria. En la exposición me quedé inmóvil frente a mi obra favorita, una foto tomada en el corredor de Exi. De repente un rostro familiar apareció en el reflejo del cristal. Miré más de cerca, no parecía Luis, pero era Luis. Su cabello estaba desordenado, su rostro gastado y áspero, sin rastro de la elegancia que alguna vez tuvo. Cuando me vio, apartó la mirada, pero capté el brillo de las lágrimas. Fiona me dio un codazo en el brazo. Selena se fue con otro hombre, vació sus cuentas. Básicamente ahora es un indigente. No dije nada. Entonces Fiona saltó frente a mí alarmada. Espera, no me digas que te estás ablandando, no estarás pensando en volver con él, ¿verdad? Me reí y le di un empujón suave. ¿Qué estás pensando? El próximo viaje a la Ruta de la Seda está por comenzar. Pronto me iré otra vez. Me giré para mirar el cristal una última vez. Todo lo que quedaba era una silueta distante y solitaria que se alejaba caminando.